Vamos a hacer uso de ella. A Jeremías capítulo 1, por favor. Vamos a tratar de redimir el tiempo en esta oportunidad. Bueno, mientras nos preparábamos para esta reunión, para este campamento, este tiempo que anualmente tomamos, el Señor puso en mi vida hablar sobre Jeremías. Jeremías es un personaje, para mí es uno de mis héroes, pero creo que es uno de los héroes más olvidados que tenemos. Es una de las vidas menos entendidas de la Biblia. Es uno de los ministerios que, si los calificáramos en la medida como hoy en día se califican los ministerios, Jeremías fuera de lo más deficiente posible. Si a Jeremías le hubiera tocado ministrar el día de hoy, no sé de cuántos miembros sería su iglesia. De seguro no pasaba la centena. Eso sí tengo la plena seguridad. Entonces, lo digo de esta manera: si Jeremías fuera calificado en nuestros días, en nuestro tiempo, sería un ministro fracasado. ¿Qué más le gustaría poner? Fracasado, frustrado. Sería un ministro perdedor. Sí, eso sería. Menospreciado seguramente sería, para muchos sería un ministro no popular, gracias. Para muchos sería un ministro chafa. Pero yo creo que después de estas 6 sesiones que vamos a tener, usted va a tener un panorama muy diferente de este hombre llamado Jeremías. Su vida es un misterio, su vida tiene muchas cosas que enseñarnos. No es posible que cubramos en 6 sesiones todo su ministerio. Pero lo que sí creo es que mientras vamos a ir hablando durante estas sesiones, usted va a tener un panorama un tanto distinto de quién era Jeremías. Entonces quiero pedirte que mientras caminamos en ellas, abras tu corazón. Yo le compartí a alguien hace 2 días, terminé la tarea que me propuse cuando pusimos nombre al campamento fue leer todo el libro de Jeremías, leer el libro de Lamentaciones, que también fue escrito por él, y leer los 4 o 5 capítulos donde Reyes y Crónicas nos habla del ministerio de Jeremías. Y yo estaba al final dudando que iba a terminar la tarea que yo mismo me puse, pero gracias a Dios que pude salir con la tarea, y le dije, ahora sí me siento listo, terminé la tarea. Entonces yo sé que no todos aquí hicieron eso, pero creo que con lo que vamos a hablar usted va a poder tener un panorama completo de este hombre. Entonces pase conmigo a Jeremías 1 y quiero tomar del verso 4 en adelante. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Diga conmigo el verso 8: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Vean qué hermoso la manera en la que el Señor viene y habla la vida del profeta. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Y aunque el profeta sabía que era Dios quien le estaba hablando, vean esto: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. ¿Dice quién? Dice Jehová. Tú dijeras: ¿y por qué es tan repetitivo Jeremías? Está
Estamos leyendo, sabemos que es Dios llamándole, que es Dios hablándole, pero vean esto, Jeremías dice Jehová. Ahora, qué increíble seguridad cuando Dios habla en nuestras vidas por medio de su palabra y podemos saber que no lo dijo Carlos V, no lo dijo Peña Nieto, no lo dijo el presidente de la Nación del Norte, no lo dijo ningún mandatario, ¿lo dijo quién? Jehová. Entonces es así como Dios, como Jehová, llama al profeta Jeremías. Ahora voy a hacer un trabajo en esta primera sesión, le voy a explicar el contexto del libro de Jeremías, le voy a explicar lo que estaba pasando históricamente, lo que estaba pasando espiritualmente, y le voy a dar rápidamente un panorama de quién era Jeremías. Y esto nos va a servir para el resto de las sesiones, para que tanto yo como Gabriel, en lo que vamos a estar hablando, usted pueda tener un tenor general. ¿Qué estaba pasando en el día en el que Jeremías fue llamado por Dios? El contexto está en 2 de Reyes 22-25. No tenemos tiempo para leer todos esos capítulos, pero si usted quiere tomar esto en sus notas, lo puede leer después. El contexto histórico, lo que estaba sucediendo en los días que el profeta Jeremías fue llamado, está en 2 libro de Reyes, del capítulo 22 al 25, y también en 2 de Crónicas 34 al 36. En esos capítulos se encuentra el ministerio profético de Jeremías, los reyes a los que Jeremías les habló. Ahora hay que entender algo, cuando Dios llama a Jeremías para ser profeta, lo hace permanecer durante 5 reinados. Es decir, Jeremías fue profeta a 5 reyes diferentes de la nación o del reino de Judá. Los últimos 5 reyes que gobernaron sobre Judá, Jeremías estuvo ahí para traer palabra de Dios, palabra de Jehová a ellos. ¿Por qué digo los últimos? Porque usted recordará, el pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia después de un tiempo de Dios hablándole una y otra vez por muchos profetas. Jeremías tan solo fue la cerecita en el pastel. Cuando Jeremías llega, Jeremías comienza a decir: señores, muchos que me antecedieron les han estado hablando de sus pecados y ustedes no los quisieron oír. Por tal razón, porque no los quisieron oír, ahora viene el juicio de Dios sobre su vida. Ese fue el ministerio de Jeremías en estos 5 reyes. Ahora rápidamente te lo digo. Profetizó durante el reinado de Josías. ¿Se acuerdan quién era Josías? Entró bien chavito a reinar, y mientras Josías estaba reinando, Dios levantó a Nahum, el profeta Nahum. Dios levantó a Sofonías, pero también Dios levantó a Jeremías. Esos 3 profetas que usted lee sus libros o están ahí, profetizaron en el tiempo de Josías. Pues bien, era el año 13 del reinado de Josías, ¿sí?, cuando Jeremías comenzó a profetizarle a la nación. 5 años más tarde hubo una gran reforma espiritual en los tiempos de Josías. Por ahí andaban medio quitando el polvo en la casa del Señor, andaban medio limpiando intensamente la casa del Señor. No sé si a usted le ha tocado esto, ¿no? Cuando dicen la suegra va a venir a la casa, entonces comienzan a limpiar la casa muy bien la señora, comienzan a meter la escoba donde no la habían metido por años, porque sabemos que las suegras van a llegar y van a estar buscando el detalle. Bueno, pues algo así había pasado en el templo. No se había limpiado muy bien en los últimos años. Y como no se había limpiado muy bien el templo en los últimos años, se había perdido algo que para Dios era vital, pero que para el pueblo había dejado de ser vital: la ley de Dios. En ese perder de la ley de Dios había entrado pecado a la nación. Y Josías entonces llega, y un buen día el sacerdote viene delante de Josías y le dice: hemos encontrado la ley de Dios. Y entonces comienzan a decirle a Josías lo que la ley de Dios decía. Y Dios irrumpe en el corazón y en el espíritu de Josías, quebrantándolo y promoviendo toda una reforma espiritual en sus días.
Esto fue el inicio de Jeremías. Durante este tiempo Jeremías no tuvo oposición a su ministerio, o fue una oposición muy leve. Jeremías venía de un pueblo llamado Anatot. Ahí en el capítulo 11 se nos dice que cuando Jeremías estaba en el tiempo de Josías profetizando, sus propios paisanos quisieron matarle. Pero no hubo mucho tiempo de oposición en el reinado de Josías. ¿Por qué? Porque el líder, el que encabezaba la nación, estaba en medio de esa reforma espiritual. Entonces, aunque Jeremías era el hombre de Dios y Josías era el hombre que estaba gobernando, y cada uno entendía su llamado y su ministerio, el propio buscar de Josías a Dios provocó que no se le persiguiera a este hombre. Pero Josías murió y se levantó Joacás, hijo de Josías, y este reinó solo por 3 meses, no más, 3 meses, y fue llevado cautivo a Egipto. Egipto tomó autoridad sobre Judá y se llevaron a Joacás a Egipto. Al tomar a Joacás, Egipto tomó las riendas de Judá y colocó a otro hijo de Josías al cargo de la nación de Judá, Joacim. Y este Joacim rápidamente se constituyó en el enemigo número 1 que Jeremías tuvo. Entonces imagínense, de haber tenido como amigo al padre, de haber tenido como un hombre en el que encontró respaldo, ahora tiene al hijo, y en el hijo tiene todo lo contrario, tiene a un enemigo. ¿Por qué es que se constituyó en su enemigo? Porque hubo una nación que se levantó, usted la ha escuchado, Babilonia, y Babilonia estaba creciendo y caminando en autoridad bélica, estaba conquistando reinos. Y entonces cuando los de Judá comenzaron a escuchar que Babilonia estaba caminando rumbo acá, entonces Jeremías comenzó a decir: nos van a tomar, nos van a llevar cautivos. Y al rey Joacim le decía: vale más que te entregues, si quieres librar tu vida, vale más que te entregues al yugo de Babilonia. Y cuando hablaba de Nabucodonosor, ese rey perverso, malvado, Jeremías profetizaba, y cuando profetizaba decía que Dios decía que Nabucodonosor era su siervo. Nabucodonosor, mi siervo, es lo que Jeremías le profetizaba a Joacim. Entonces él le profetizaba que se rindiera a Babilonia, pero el rey se quedó entre dos aguas. Joacim dijo: o me quedo con Babilonia y le hago caso a Jeremías, o me quedo con Egipto. ¿Y qué creen que decidió hacer? Se quedó con Egipto y cometió el peor error de su vida. A Joacim lo distinguió la vanidad y la idolatría. Intentó sublevarse, intentó rebelarse contra Nabucodonosor, y lo único que esto produjo fue más dolor y más vergüenza en el momento que él fue tomado preso. Bueno, tenemos ahí 3 reyes, pero después vino Joaquín, hijo de Joacim. Tan solo tenía 18 años cuando asumió el reino, y gobernó a Judá por 3 meses, solamente 3 meses. Este Joaquín fue llevado cautivo por Nabucodonosor a Babilonia, junto con Ezequiel. ¿Se acuerda del profeta Ezequiel? Cuando Joaquín es llevado cautivo a Babilonia, también en ese grupo va Ezequiel y 10,000 judíos más, que eran la aristocracia de Judá, eran los hombres más importantes de Judá, y en ese grupo iba Ezequiel. Ezequiel llega allá a Babilonia y se queda con los cautivos, y comienza Ezequiel a profetizar lo mismo que Jeremías había profetizado. Estamos aquí por nuestro pecado, estamos aquí porque no obedecimos a Dios, estamos aquí porque hubo profetas que nos dijeron obedezcan la voz de Dios y no quisimos hacer caso. El último rey que es establecido es Sedequías. Babilonia lo impone. Nuevamente Babilonia dice: tú vas a ser el rey. También era hijo de Josías, era el hijo menor de Josías. Y Sedequías gobernó por 11 años a la nación de Judá. Fue un rey débil, fue un rey malo, y también persiguió al profeta Jeremías. Al final de la historia también él es llevado cautivo a Babilonia.
Usted encontrará en este libro de Jeremías, hay 3 capítulos que no fueron escritos en Jerusalén, fueron escritos en el exilio: el capítulo 40, el capítulo 44 y el capítulo 52 de Jeremías fueron escritos desde el exilio. ¿Qué es lo que... a los que no les gustaba la historia en la escuela ya se me están medio durmiendo? A los que les gustaba la historia están así, ¿no? Bueno, ahí les va. El libro de Jeremías no está escrito de manera cronológica. Es decir, no está escrito aquí empezó Jeremías, aquí está su llamado, aquí, no. El libro de Jeremías está escrito de manera temática. Entonces, si usted quisiera reconciliar el libro de Jeremías y leerlo como realmente sucedió, pues no lo deberíamos de leer como está compaginado, porque no está así. El Señor prácticamente lo llevó a profetizar que serían llevados cautivos a Babilonia y que harían bien en no resistir dicha cautividad por su propio bien. Ahora vean esto, la profecía de Jeremías, el tipo de profecía que Jeremías trajo en aquellos días, no era contemporánea, no era querida, no era deseada, no era anhelada. ¿Por qué? Porque básicamente lo que el profeta venía y les decía a los judíos, básicamente para entenderlo así, es que les daba en la torre. O sea, ¿a quién le gustaría que el Señor te diera una palabra, te hablara y te dijera, vas a ser llevado cautivo? A ver, ¿a quién le gustaría, en nuestra carne, a quién le gustaría de aquí? A ninguno, a nadie. Lo inatractivo del ministerio profético de Jeremías era precisamente esto. Eso era lo inatractivo. No les profetizó bendición, no les profetizó riqueza, no les profetizó abundancia, no les dijo que iban a ser los hombres más ricos del mundo, no, nada. Todo lo que les profetizaba era juicio, por eso no lo querían. Ese era el contexto histórico. Ahora paso al contexto espiritual. ¿Cuál era la condición espiritual de la nación? La Biblia nos dice que el Señor tuvo que destruir Jerusalén, o sea, permitir que Babilonia destruyera Jerusalén, y todo esto fue el resultado de la propia idolatría en el que el pueblo de Judá había caído. Ahora, una y otra vez Jeremías los confrontó con esto. Durante el tiempo que Jeremías ministró, el pueblo cumplía sus ritos y sus ceremonias. Es decir, iban al templo, sacrificaban, rendían o tenían el tipo de liturgia que en aquel momento se daba en el templo. El problema era este: rechazaban abiertamente la voz de Jehová, su Dios. Y la realidad es que el problema sigue en nuestros días, porque podemos cumplir las liturgias. Puedes venir cada domingo a la iglesia y levantar tus manos. Puedes leer todos los días la Biblia. Incluso puedes hablarle a otra gente y pensar que estás haciendo bien porque estás compartiendo el mensaje del Evangelio. Incluso puedes testificar y decir, mira lo que Dios está haciendo. Y si no somos cuidadosos, como Pablo decía, examínense a ustedes mismos, rápidamente nos encontramos como el pueblo de Judá, cumpliendo muy bien nuestros rituales, cumpliendo muy bien nuestras formas externas, pero descuidando lo más preciado que Dios busca en nosotros: un corazón limpio, un corazón íntegro. De tal forma que el pueblo de Judá había abandonado abiertamente a Dios por una razón. Ellos habían hecho más importante la religión que su comunión con Dios. Diga conmigo, la religión sobre la comunión. Hermanos, no tengo que explicar mucho este punto. Este es un riesgo que cada uno de los que estamos aquí
vivimos y experimentamos. Es tan fácil ser buenos devotos de la religión y alejarnos rápidamente de la verdadera comunión que Dios busca tener con nosotros. Observen algo. A pesar de haber tenido un mover del Espíritu Santo, una reforma espiritual como la que se dio en el tiempo de Josías, no muchos años atrás, a pesar de haber gozado de buenos tiempos espirituales con el rey Josías, eso no fue suficiente. Ellos ahora eran infieles a Dios. Y eso me puso a pensar a mí, que yo no me puedo confiar de buenos días, buenos tiempos, buenas épocas espirituales. Buenos días espirituales, buenas épocas espirituales, buenos momentos de gozo, de regocijo en el Señor, de crecimiento en el Señor, no determinan tu victoria el día de mañana. El pueblo había tenido tremendo tiempo de avivamiento con el rey Josías. Sin embargo, unos pocos años después, literalmente el pueblo estaba hundido en sus pecados, en sus delitos, en su idolatría, aunque mantenían la forma externa de su religión. Fue en ese contexto de podredumbre, de jactancia religiosa, pero de desobediencia espiritual, que el profeta fue llamado al ministerio. Pasen al capítulo 2, versículo 11 al 13. Solamente voy a pasar levemente por aquí porque Gabriel va a estar hablando en este capítulo, va a estar explicando esta situación. Capítulo 2, versículo 11 al 13. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Vean el verso 13, famosísimo. Porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles eran esos dos males? Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Les suena increíble esto? Habían dejado a Dios. Habían dejado a Dios. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. Y usted pudiera decir, imposible dejar a Dios. Yo le digo, fácil, facilísimo dejar a Dios. Te das la espalda y ya lo dejaste. Punto. Lo segundo, dice, me dejaron a mí que soy fuente de agua viva. Y vean la osadía que ellos tuvieron. Cavaron para sí cisternas. Usted sabe lo que es una cisterna. Cambiaron a Dios, quien básicamente se está identificando aquí como fuente de agua viva. Y ellos cavaron cisternas, que por cierto, dice el Señor, estaban rotas y no retienen agua. Vean el verso 32. ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? ¿Se olvida? ¿Usted cree que se puede olvidar? Pero vean su respuesta. Pero mi pueblo se ha olvidado de mí. ¿Por cuántos días? Por innumerables días. Innumerables. Ya no había cuenta. Eran muchos. Judá había cambiado a Dios, lo habían abandonado por innumerables días. Lo decimos rápido, la condición espiritual de Judá era apostasía. Habían apostatado, habían abandonado a Dios. Dios lo había advertido por uno y otro profeta antes del ministerio de Jeremías. Pero cuando Jeremías llega, habla acerca de la destrucción inminente. Y vean qué fue lo que pasó. En vez de ellos frenar su pecado, en vez de ellos decir, suena lo que Jeremías nos dice, volvámonos en arrepentimiento al Señor. En vez de hacer eso, aplastaron el acelerador de la apostasía y fueron por más apostasía.
Cuando llegué a este punto de entender lo que el profeta Jeremías estaba confrontando y enfrentando, encontré que entre el capítulo 2 y 45 de Jeremías hay 8 mensajes que Dios le dio al pueblo. Hay 8 mensajes entre el capítulo 2 y el capítulo 45 del libro. Hay 8 mensajes que Dios les, básicamente Dios les dijo esto: ustedes han confiado del templo, están muy confiados del templo, el templo que Salomón había edificado en Jerusalén, están muy confiados de las ceremonias, lo que ellos hacían en el templo, pero no han intimado conmigo, no me han conocido como Dios. De nuevo Dios les mostraba sus formas externas están bien, pero no son suficientes. Y hay un principio que bota capítulo a capítulo a capítulo en el libro de Jeremías. La santidad de Dios no cohabita con el pecado de su pueblo. Se lo digo en tono más enfático, claro. Dios es tan santo que no puede habitar donde hay pecado. Aunque nosotros creamos que habite, aunque nosotros nos agarremos y digamos Dios es amor, Dios es bueno, Dios tiene mucha gracia, por eso me va a perdonar. La hermana Chanita también metió la pata. Dios es bueno. Y si Dios te está hablando de lo contrario, Dios te está diciendo, yo soy santo. Ahora, pudiera no gustarnos, el asunto es este: Dios es santo y lo que su santidad busca y demanda de nosotros es nuestro arrepentimiento. El que Él sea santo, lo que demanda, lo que busca de nosotros es nuestro arrepentimiento. Hoy día hay muchos colgados del amor, hay muchos colgados de la bondad, hay muchos colgados de la misericordia, hay muchos colgados de la gracia, pero se han olvidado que la cualidad, que la característica que cobija todo el resto de las características de Dios es esta: Dios es santo. Y porque Él es santo, tiene que demandar de nosotros santidad. Este era el problema que los de Judá no entendían. Miren el capítulo 25, rápidamente, el capítulo 25. Verso 4: y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, los había enviado, enviándoles desde temprano y sin cesar. Dígalo conmigo bien fuerte. ¿Pero qué? Pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. ¿Para escuchar qué? La palabra de Jehová. Lo que Dios les había dado a estos hombres santos, piadosos, que habían estado hablándoles, que había estado confrontándolos. ¿Con qué? Con su pecado. Vean el verso 7. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Para alguien que ha tenido un entendimiento limitado de quién es Dios, este pasaje suena muy contradictorio. Para estos hermanos colgados del amor, de la gracia, de la bondad, de la misericordia, de la mansedumbre de Dios, este verso 7 suena muy aterrador. ¿Cómo es que ese Dios que la Biblia dice Dios es amor? ¿Cómo es que ese Dios que dice de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, dice para provocarme a ira con la obra de vuestras manos? ¿Para mal de quién? Para mal vuestro.
Pero cuando tenemos un concepto limitado de Dios, no entendemos esta parte de Dios, no entendemos que su santidad no puede cohabitar con nuestro pecado. Uno de los llamados que Dios había hecho a la nación de Judá fue este: ustedes serán luz de las naciones. A esos que Dios les había dicho, ustedes serán luz de las naciones, en el tiempo de Jeremías eran tinieblas de las naciones. No eran luz, eran tinieblas, estaban en tinieblas. Pues ya pasamos por ahí en el Sermón del Monte. ¿Somos la luz de qué? Bueno, ustedes lo dijeron. Pero hoy en día muchos que dicen ser luz, eso es una falacia, están en tinieblas. Y hermanos, esto nos tiene que poner a temblar, a autoexaminarnos a nosotros mismos. No nomás porque ahí está escrito que somos la luz del mundo, es que yo ya me la voy a creer. No, hay que autoexaminarnos, porque pudiéramos creer que somos la luz del mundo y no ser más que puras tinieblas. La condición de un pueblo apóstata siempre es la misma. Se la voy a describir facilita con esto. Un pueblo apóstata es un pueblo sordo, pero contento. Un pueblo apóstata es un pueblo sordo, pero contento. En los últimos meses he escuchado a mucha gente que me platicó de sus experiencias de conocer el otro lado de Dios que no habían conocido, el otro lado de la verdad que no habían conocido. Y hubo un elemento continuo en la vida de estas personas cuando hablaron conmigo de manera personal. Llegó un momento en el que lo que la Biblia decía no coincidía con lo que estábamos experimentando. Pero escuché de mucha gente que al enterarse de lo que la Biblia decía, decían esto: sí sabemos que estamos mal, sí sabemos que aquí está pasando algo mal, pero aquí nos trajo Dios y aquí nos tenemos que quedar. Sordos, pero contentos. Igual a apostasía. Sordos, pero contentos. Aquí me sembró Dios. No, ese es un error. Dios había sembrado a Judá en Judá. Y no porque Dios lo había sembrado ahí, no lo destruyó. Fue todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el elemento más grande que cubre, que distingue al Dios de la Biblia, es su santidad. Hermanos, esto tiene un peso increíble en nuestros días. Un peso increíble en nuestros días. ¿Qué fue lo que pasó cuando esa nación no quiso? Porque no quiso escuchar a Jeremías. ¿Qué fue lo que pasó cuando no quisieron escuchar la verdad de Dios? Lo que pasó fue que se levantó una camada de falsos profetas en el reino de Judá. ¿Y qué creen que pasó? Todos iban tras esos falsos profetas. Esos falsos hombres que decían: no vamos a ser llevados cautivos, Dios nos va a dar la victoria sobre Babilonia. ¿Qué contemporáneo el libro de Jeremías? ¿Qué ad hoc a nuestros días? Ahora paso a la tercera sección de este mensaje. ¿Cómo fue la vida y cuál fue la obra del profeta Jeremías? El nombre Jeremías significa Jehová eleva, Jehová establece, Jehová coloca. Yo no voy a tomar una de mis sesiones para un mensaje expositivo de Jeremías capítulo 1, y ahí voy a abordar más sobre esto. Pero vean algo: era Jehová quien había llamado a Jeremías,
Por eso es que Él lo estaba colocando, por eso es que lo estaba estableciendo, por eso es que lo estaba elevando sobre las naciones. Y una de las cosas más maravillosas cuando tú y yo somos llamados por Dios es que sepas esto: si Dios te llamó, si Dios te colocó, si Dios te presentó para que tú y yo hagamos algo en el servicio, Él te va a sostener. Los que no han sido llamados y se colocaron a sí mismos, se caen, hermanos. Pero si Dios te llamó, por más dura que sea la situación, Él te va a sostener, Él te va a confirmar. Se le conoció a Jeremías como el profeta llorón. Y muchos de los que estamos aquí, como me dijo alguien, muchos de los que estamos aquí, lo único que sabemos de Jeremías es que era llorón, porque en su libro lo dice en varias ocasiones, en el capítulo 9, 13, 14. Pero su libro nos relata más que al profeta llorón. De hecho, quiero decirles algo. El libro que más habla del hombre, de todos los profetas que tuvo la nación de Judá, que más habla de la persona, es Jeremías. Habla de su sufrimiento, habla de su dolor, habla de la reacción que tuvo el auditorio durante sus pruebas, durante sus sufrimientos. Habla y nos presenta su vida. Dios le pidió a este hombre permanecer soltero. Dios le dijo: no te cases, porque quiero darle una lección a Judá a través de no casarte. Tuvo a un asistente, se llamaba Baruch. Baruch, en varias ocasiones, usted lo va a encontrar en el libro, escribía las profecías de Jeremías, iba y las llevaba ya, se las leía a veces a reyes, a veces a la gente. No le fue tan bien en una ocasión que visitó a un rey. Agarraron los rollos y los quemaban. Y Baruch terminaba de leerlo, se lo entregaba al rey y el rey lo tiraba al fuego. Sordos pero contentos. A ver, diga conmigo: sordos pero contentos. Yo doy gracias a Dios cuando un sordo, el Espíritu Santo hace la obra de abrir sus oídos. Es increíble. Creo que uno de las maravillas más grandes que yo he visto de Dios en los últimos años es ver la vida de sordos cuando Dios viene y abre y entienden la voz de Dios. Quiero ver 5 cualidades que distinguieron a Jeremías para terminar. Número 1, lo distinguió su madurez espiritual. Predicó un mensaje no popular, a sabiendas de que el pueblo no lo iba a escuchar, a sabiendas de que el pueblo no le iba a gustar. Su madurez espiritual. Se paró frente a varios reyes con una palabra incómoda. Imagínense que Dios pusiera en nosotros la carga de ir frente a un rey, de ir frente a un mandatario, un gobernador, un senador, un presidente municipal, y que Dios te diga: háblale la palabra. Hay muchos predicadores, hay muchos pastores en nuestros días que han traicionado la causa y el ministerio de Jesucristo. Se toman foto con el presidente, salen muy bien ahí en la prensa y en la radio con el gobernador, con el presidente municipal. Les pregunto: ¿les han predicado el evangelio? Y la respuesta, hermanos, es que no se los han predicado. Porque si se los hubiera predicado, seguramente lo que el gobernador, lo que el mandatario quisiera, lo último que quisiera es tomarse una foto con él. Estamos llenos de predicadores que quieren ser populares, que quieren tomarse la foto con el gobernador, que quieren ser amigos del senador, del diputado, que dicen: oré por el diputado, bendije al diputado. ¿Les predicaste el evangelio? Es la pregunta que tendríamos que hacerles. ¿Hiciste lo que Jeremías hizo cuando iba frente a estos reyes y abría las puertas para decirles: señores, están en pecado, vuelvan? La respuesta en su mayoría, hermanos, es no. Hemos menoscabado el ministerio, hemos hundido el ministerio, hemos despreciado el llamado de Dios al ministerio de una manera increíble. Nunca este hombre se le negó a Dios hacer lo que Dios le demandó, aunque tuvo sus momentos, y lo voy a hablar mañana, tuvo sus momentos de desánimo, como cualquier hombre los tenemos. Sirvamos o no sirvamos al Señor.
pero su madurez espiritual fue algo que lo distinguió. Número 2, su valentía. Fue un hombre valiente. Muchos no lo ven así porque en algunos momentos Jeremías muestra esta parte humana de desaliento. Pero pasen al capítulo 15, miren, para ver ahí un poquito de su vida. Jeremías 15, verso 10. Ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en préstamo. ¿Y todos qué? Todos me maldicen. Yo todavía no he llegado ahí, pero imagínense que pasara por ahí un predicador, ¿no? Y todos estuvieran diciendo, todos lo estuvieran maldiciendo. Imagínense. Algunos espirituales dijeran, no, pues lo maldicen porque no nos bendice cuando predica, porque nomás nos regaña. No, era todo lo contrario. Lo maldecía porque estaban sordos pero contentos. Por eso lo maldecían. 20, Jeremías 20, verso 14. Maldito el día en que nací. Imagínense. Todos celebramos nuestros cumpleaños, ¿no? En la mañana hasta pastel hubo y regalos y hicieron de princesa a la niña. No, este dice, maldito el día en que nací. El día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que me dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndolo alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. Verso 18. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta? Alguien pudiera decir, este tipo era de lo más melancólico, depresivo posible. Si algún psicólogo lee eso, este tipo está al borde del suicidio. Qué increíble que a pesar de sentirse así, el hombre fue valiente para pararse y hablar lo que Dios le daba. Jamás dejó de proclamar el mensaje que muchos creyeron era erróneo, traicionero, pues hablaba de calamidad y destrucción, cuando otros disque profetas proclamaban la victoria de esa nación sobre Babilonia. Número 3, el hombre fue un hombre de profundas emociones. Profundas emociones. No solamente fue un hombre valiente, no solamente fue un hombre maduro espiritual, era un hombre emocional, tenía profundas emociones. Cuando el desánimo quiso apoderarse de él, cuando querer abandonar el ministerio que Dios le había dado, que fue algo común, no sé qué pasaba, cobraba un ánimo en Dios. Entraba a la presencia de Dios el hombre y salía siendo otro. Dios siempre proveyó ánimo para su vida. Siempre Dios proveyó ánimo para su vida. ¿Ha estado usted un día así medio depre? ¿Medio opre? ¿Sí? Todos pasamos por ahí, ¿no? ¿No le parece maravilloso que usted dice, ay, pues no sé ni qué leer este día? ¿A dónde abra? Ya abres la Biblia. ¿Qué les gusta? Job. Empiezas a leer el libro de Job y ahí Dios te habla. Sientes así como que un poquito de oxígeno, ¿no? A ver, voy a buscar en otro lado. Te vas a Salmos y lees otro Salmo y ahí también el Señor te habla. Vean cómo Dios lo animaba. Jeremías 13:17. Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. ¿Por qué está llorando Jeremías? Porque sabía lo que le esperaba a ese pueblo que era. A ver, a ese pueblo que era. A ese pueblo que era sordo pero contento. Cuando Jeremías ve lo que le iba a pasar, comienza a llorar y él dice,
Bueno, por más que les digo, lo que es inminente para ellos es el cautiverio y no lo entienden. Capítulo 15, verso 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. ¡Qué increíble! Pase al 20:11, por favor. Mas Jehová está conmigo. ¡Qué maravilloso palabra! Espero que llegue ahí. Le están dando con todo a Jeremías. Le están dando con todo. Lo están menoscabando, lo están criticando, están diciendo que es un traidor, están diciendo que es alguien al que Babilonia le paga para profetizar esto. Voy a tomar una de mis sesiones para hablar de todo el sufrimiento que él tuvo que experimentar. Pero vean lo que dice aquí en el verso 20:11. Mas Jehová está conmigo. ¿Cómo estaba con él? Como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Cómo estaba el Señor con él? Como poderoso, ¿qué? Gigante. No solo dice como un gigante, dice como poderoso gigante. Es increíble las veces que en todo el libro usted va a encontrar las veces que Dios venía y lo afirmaba, venía y le decía, no temas, estoy contigo. Esta del verso 8 tan solo es la primera ocasión en la que encontramos en el libro ese distintivo de Dios con él. Yo estoy contigo. La cuarta característica que este hombre tuvo fue su compasión. Su compasión. Es increíble la compasión que Jeremías mostró por el pueblo de Judá. A pesar de su pecado, a pesar de su apostasía, Jeremías siguió profetizando, siguió hablando palabra de Jehová al reino de Judá. Aborrecía el pecado cometido de Judá, pero amaba al pueblo de Judá. Y realmente él deseaba que Judá se alejara de su pecado. Ahora nosotros sabemos que el pueblo de Judá no se alejó de su pecado. ¿Y por qué no se habrá alejado de su pecado? Porque era un pueblo sordo pero contento. ¿Ya está entendiendo o no? O meto reversa. Jeremías 15:15. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Vean esto. Dice Jeremías, porque te amo, porque he respondido a tu llamado, porque tu palabra está en mi boca, estoy sufriendo, pero lo hago por amor. Capítulo 17, verso 16. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé, fíjense esto, ni deseé día de calamidad. A pesar de que él sabía que la calamidad vendría, está diciendo, no lo deseé, tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. Jeremías tenía un equilibrio al que los que vienen de Mochis yo he estado abogando en las últimas 2 o 3 semanas. No es suficiente tener la verdad si no tienes amor. No es suficiente tener amor si no tienes la verdad. Necesitas amor, pero necesitas verdad. Una carretera rápido para ser un fariseo es que abraces tanto la verdad que no tengas brazos abiertos para el amor. Una carretera rápida para tener un cristianismo deficiente, apóstata, es que lo único de lo que hables sea el amor, aunque hayas asesinado a la verdad. Jeremías 18:20. ¿Se da mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma? Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Miren, llegó tal momento en el que Jeremías no veía una respuesta
que lo que Jeremías hace es interceder a Dios por el pueblo. Me puse entre ellos y tú, intercedí, rogué, pedí, porque era un hombre con compasión. La última cualidad que yo destaco de Jeremías es su integridad. Su palabra tenía la solidez de un juramento. Su entrega era irreversible. Dios lo llamó para un tiempo muy especial y él cumplió su mensaje. Mensaje que no gustó, mensaje que no fue popular, pero mensaje que jamás dejó de proclamar. Mensaje que jamás dejó de anunciar. Fue experto en vergüenzas, fue experto en cárceles y aún siguió hablando la verdad de Dios a pesar de todo su sufrimiento. Él no dejó de ser la voz de Dios para su generación. Jamás. Una generación que era Jeremías profetizó con gran exactitud que el pueblo de Judá sería llevado cautivo a Babilonia por 70 años. ¿Ha leído usted ese increíble pasaje? ¿Cuándo se cumplieron los 70 años de cautiverio? Jehová despertó el corazón del rey. No, ya no era Nabucodonosor. Ciro, ¿sí? Despertó el corazón y puso en él voluntad para decir: los cautivos de Judá regresen. ¿Cuántos años se cumplieron? 70. Ni un día más, ni un día menos, ni un año más, ni un año menos. ¿No les parece la certeza más increíble de un verdadero profeta? Que la palabra de Dios se cumpla. No porque los que ahora hay sueltan un montón de rollo, sueltan un montón de cosas, le ponen fecha a las cosas y cuando las cosas no se cumplen vienen con una cara de espirituales y dicen: es que les faltó fe. Lo único que eso certifica es que al hombre que tú tienes enfrente es un profeta, pero es falso. Cuando Dios comprometió su voz en la Biblia, cuando los profetas hablaban, abrían su boca para decir: palabra de Jehová. Esa distinción, palabra de Jehová, nunca tenía como elemento fe. Nunca. Era la palabra de Jehová y se cumplía tal y como Dios lo había dicho. Jeremías dijo: Babilonia nos va a llevar al cautiverio. ¿Se cumplió? Se cumplió. Pero también dijo 70 años de cautiverio. ¿Se cumplió? Se cumplió, hermanos. Al final fue llevado, al final de su vida, Jeremías, bueno, toman Judá, entra el rey Nabucodonosor a través de sus capitanes, toman la ciudad de Jerusalén, la hacen giras, destruyen el templo, la queman, y Jeremías estaba prendido. Entonces un capitán, Nabuzaradán, viene por Jeremías y le dice: mira, ¿le caes bien al rey de Babilonia? Dice que te llevemos y que te espera buena vida allá en Babilonia. ¿Por qué creen que le caía bien a Nabucodonosor? ¿Por qué se imaginan, si no se conocían, por qué se imaginan que le caía bien? Por lo que él había anunciado. ¿Sí? No se resistan a Nabucodonosor, nos van a tomar, nos van a llevar cautivos. Entonces imagínense, está ahí preso, viene a Nabuzaradán, le habla y dice: sal Jeremías, sal Jeremías. Fíjate que le caes muy bien a Nabucodonosor. ¿A qué rey no le gustaría un profeta? ¿A qué rey no le gustaría un profeta que hablara también de él como Jeremías había hablado? Por eso fue que muchos en Judá pensaban o creían que Jeremías era un asalariado de Nabucodonosor.
porque estaba profetizando a favor de Nabucodonosor, no a favor de los reyes de Judá. Pero increíble la respuesta que Jeremías dio. No. A ver, ¿cómo está el asunto? No. O sea, tú eres libre. Nosotros quisiéramos que vinieras a Babilonia. Pero si tú te quieres quedar aquí entre los que se van a quedar, te puedes quedar. Y Jeremías dice, no, yo me quedo aquí. Aquí Dios me llamó. Quizás renunció a estar en un hotel de 5 estrellas en Babilonia. Quizás renunció a una buena alimentación en Babilonia. Quizás renunció a un buen tiempo con el rey en Babilonia. ¿A qué se quedó Jeremías en Jerusalén? Les digo rápido, ¿a qué se quedó? Se quedó a llorar. Se quedó a llorar. Ahí andaba como tonto en las calles, como loco en las calles. ¡Ay, aquí estaba el templo! ¡Ay, aquí estaba el palacio! Y entonces comenzó a escribir un libro, Lamentaciones. Y en el mero centro de Lamentaciones hay una palabra increíble. En el mero centro, en el capítulo 3, pase ahí en el capítulo 3, versículo 22, el puro centro del libro. Ahí está el profeta medio loco, medio tonto, medio llorón. Ahí está, anda, caminando. A lo mejor así todo barbón, como usted lo vio ahí en sus programas. ¿Llegaron ahí a Lamentaciones 3:22? ¿Llegaron ahí? Gracias. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. ¿Cómo es su fidelidad? ¿Es grande? Si Jerusalén estaba quemada. Si el gran templo del profeta Salomón ya no estaba. Rey Salomón. Gracias, apuntador. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré. Bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que le buscan. ¿Te imaginas eso? Anda caminando ahí en Jerusalén toda destruida, toda aniquilada, toda quemada. Se han ido los ricos, se han ido los aristócratas, se han ido los abarroteros, se han ido los empresarios, se han ido los maestros de las escuelas, se han ido los microempresarios, se ha ido lo mejor. Y el hombre sigue diciendo lo mismo. Señor, tu fidelidad es grande. ¿Pasó algo? ¿Sucedió algo? El hombre que había sido puesto como gobernador de Judá, lo asesinan. Y cuando lo asesinan hay una camada de estos hombres que se habían quedado ahí en Jerusalén, que huyen a Egipto. Ven en Egipto la salida que ellos tenían. Y cuando ven en Egipto la salida, agarran a Jeremías y se lo llevan a fuerzas. Y Jeremías se va con ellos. Se cree que Jeremías no rehuyó a irse con este grupo porque Jeremías tenía la idea de: tengo que mantener la palabra de Dios en medio del pueblo. Y si ellos se van y yo me quedo solo en Jerusalén, pues a lo mejor sí me vuelvo loco. Pues como no me quiero volver loco y quiero seguir siendo fiel a lo que Dios me llamó a hacer, me voy con ellos. Y se fue a Egipto. Ahí pasó, algunos piensan que ahí pasó los últimos años gozando, entre comillas, de respeto. ¿Por qué? Porque todo lo que había dicho hasta ese momento, ¿qué creen? Se había cumplido. Pero estaba en el extranjero.
Es decir, era un exiliado. Hay algunos más. El capítulo 43 de Jeremías es escrito y es una profecía contra el reino de Egipto. Y vemos ahí que Jeremías, estando en Egipto, fíjense lo increíble, ahora estaba en Egipto y allí reprendía la idolatría de los egipcios. Ahí les estaba diciendo, por causa de su idolatría ustedes van a ser tomados cautivos. ¿Y qué creen que pasó? Egipto fue tomado cautivo. Y cuando Egipto fue tomado cautivo, hay la cierta posibilidad de que Jeremías haya sido llevado por fin a Babilonia unos años después. Hay quienes creen que cuando Egipto cayó ante Babilonia, Jeremías fue llevado a Babilonia y por fin relata los últimos capítulos del libro de Jeremías desde Babilonia, señalando cómo es que ese reino había cumplido el propósito de Dios para el cual Él lo envió. Si esto fuera cierto, Jeremías murió entre los 85 y los 90 años. Aunque hay otra teoría diciendo que Jeremías muere apedreado, no lo sabemos, son meras teorías. El libro no nos dice exactamente la manera como murió Jeremías. Entonces Jeremías tuvo que enfrentar un tiempo de tremenda apostasía, pero fue fiel a Dios en lo que Dios lo llamó a hacer. ¿Qué nos enseña la vida y la obra de Jeremías? 5 cosas para terminar. El castigo y el pecado es severo. El fruto del pecado, el fruto del castigo de Dios, cuando nosotros somos sordos pero contentos, es severo. Yo no quisiera estar ahí. Si ahorita yo estoy en sordera espiritual, yo no quisiera estar ahí cuando el castigo de Dios se presenta a mi vida. Porque si Él te ha estado hablando, si Él me ha estado hablando en una área, en una dirección, y yo he estado sordo pero contento, entonces Dios va a traer juicio sobre mi vida. Pero cuando yo tengo un contexto real de quién es Dios, y veo su castigo, y veo que el pecado es severo, entonces yo puedo correr a las misericordias de Dios. A esas misericordias que Jeremías dijo, nuevas son, ¿cuándo? Cada mañana. ¿Ha corrido usted algún día esa misericordia? Yo sí. Literalmente he tenido que correr y decir, Señor, cobíjame bajo tu misericordia. Lo segundo que aprendo de la vida de Jeremías es que la opinión de muchos no necesariamente es la voluntad de Dios. Vivimos en un mundo donde buscamos mucho la democracia. ¿Qué opinan todos? No, ¿qué opinan todos? ¿Qué opina Dios? Que lo que más importe a tu vida no sea la opinión de los demás, que lo que más importe a tu vida sea la opinión de Dios sobre un asunto. Aquí Dios, la opinión de Dios era clara y concreta: juicio. Juicio porque no han querido arrepentirse cuando yo les he dado la oportunidad de arrepentirse. Lo tercero es que Jeremías se afirmó en el llamado que Dios le hizo y no en la popularidad del ministerio. Para él ser popular, ser un predicador con rating, ser un predicador invitado a hablarle a muchas masas, no era lo más importante. Para él lo más importante era que el llamado que Dios le había hecho se cumpliera. Cuidado, cuidado si Dios te llama a hacer algo. Cuidado de que nuestro actuar sea porque queremos ser reconocidos por la gente, porque queremos buscar el aplauso o el reconocimiento de la gente. Ese es el camino más rápido que hay para salir del verdadero ministerio. Porque el verdadero ministerio te lleva a entender algo. Eres un pecador que necesitas la gracia de Dios cada mañana, que necesitas las misericordias de Dios cada mañana. Ser un siervo de Dios no te hace ser más importante. Sigues siendo un pecador, sigues siendo un candidato a la gracia de Dios. Si tuviéramos que hablar del tenor espiritual, hermano, Dios no acepta una adoración hipócrita y hueca. Dios no acepta una adoración hipócrita y hueca. Él desea
tu vida de obediencia y tu vida de amor por Él. La mejor adoración que nosotros damos no es el corito, no es el himno que mejor te sale, no es el himno que te conecta con una experiencia espiritual. No, nuestra mejor adoración es cuando nosotros le obedecemos. Cuando como Jeremías decimos, aunque me estaba yendo como en la feria, por amor a ti, Señor. Esa es la mejor adoración. Lo quinto es que servir al Señor no es garantía de éxito, no es garantía de felicidad, no es garantía de seguridad aquí en la tierra. Cuando yo estaba más joven y que recién había escuchado la voz de Dios para servirle, yo pensaba que servirle, que como le iba a servir a Dios, me iba a ir muy bien. Ya han pasado 20 años y ahora entiendo que andaba bien errado aquellos días. Porque cuando uno es llamado al ministerio y tú respondes en obediencia a Dios, aquí tenemos a uno que fue llamado al ministerio. Nunca fue exitoso, nunca fue popular, nunca tuvo gran éxito en el reino de Judá. Quizás no experimentó muchos momentos felices. Imagínense, Dios le dijo: no te cases. Nunca supo que una mujer le dijera: mi amor, mi vida. Que unos años más tarde le dijeras: viejo. Nunca lo supo. Nunca supo llegar a su casa y que ahí estuviera la señora cocinándole, que todo estuviera ahí en la mesa presente. Nunca escuchó que alguien le dijera: papá. Sus brazos nunca cargaron a un bebé, y los que son padres lo entenderán. Nunca tuvieron la experiencia de tener a un bebé en sus manos y de poder decir: gracias, Señor. Servir al Señor no es garantía de que tendrás gran éxito. Pero cuando lo entiendes, puedes vivir con una seguridad increíble de que Dios tiene todo bajo control. ¿Se parecerán nuestros días a los días del profeta Jeremías? ¿Habrá gente sorda pero contenta en nuestros días? Sí, las hay, y las hay en abundancia. Y porque las hay en abundancia, es que el ministerio de Jeremías se hace necesario en nuestros días. Es que Dios necesita más hombres y más mujeres que podamos apreciar la vida y obra del profeta Jeremías y que podamos decir: qué lejos estoy. ¿Sabes que mientras yo leía y leía el libro de Jeremías, yo me sentí bien chiquito? Yo dije: Señor, ¿a cuántas tonterías le he llamado sufrimiento? ¿A cuántas cosas que serían una risa para Jeremías yo le he llamado sufrimiento? Señor, yo tuve que reconocerlo. Yo no he sufrido ni un mínimo porcentaje de lo que este hombre sufrió. Pero ¿saben qué me encantó? Que cada vez que él sufría decía: por amor a ti. Por amor a ti. No es la manera más ideal de empezar una reunión como estas, pero déjame te digo algo rápido. Si vas a seguir realmente a ese Señor del cual Jeremías dijo: Él es un poderoso gigante. Si lo vas a seguir, si lo vas a servir, si le vas a ser fiel a Él, te doy la bienvenida a la escuela del sufrimiento. Allí no hay aplausos. Allí no hay reconocimiento alguno. Allí no hay grandes nombres o títulos. Vas a sufrir. Vamos a estar en enfermedad. Vamos a estar en momentos difíciles en nuestra familia, en momentos difíciles de tu economía quizás.
Vamos a estar en adversidades con nuestros hijos, pero entonces nos sentiremos chiquitos y podremos decir lo mismo que dijo Jeremías: Señor, levántate como poderoso gigante. Puestos de pie. Tu voz. Tú lo sabes todo de mí. Quizás en nuestra apariencia y en nuestra forma no parecemos que seamos sordos, pero tú lo sabes todo de nosotros. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? ¿Cuánto pecado hemos permitido, hemos tolerado en nuestra vida, que ha menoscabado nuestra relación contigo, que ha puesto límite a nuestra relación contigo? Yo pido que tú nos despiertes durante estos días. Que al caminar, que al avanzar en la vida de este hombre que tanto tiene que enseñarnos, tú muestres tu favor, tu gloria, tu gracia a nuestras vidas. Lo pedimos con todo nuestro corazón. Levanta tus manos un momentito ahí donde estás. Adora a Dios un momentito. Grandes son, oh Dios, tus misericordias. Nuevas son cada mañana tus misericordias sobre nuestras vidas. Tus bondades, tu fidelidad ha sido tan grande. Pero yo pido, Señor, que no nos colguemos de eso solamente, que reconozcamos también tu santidad. Tu santidad. Que reconozcamos que tú eres santo y por lo tanto no puedes cohabitar en pecado. Límpianos de pecado, purifícanos de pecado, sánanos de toda maldad. Que tu fuego venga a nuestra vida como fuego consumidor, eliminando el pecado que ha impedido que crezcamos en ti. Consume durante este tiempo, consume todo pecado que no te es agradable, que no te es grato, Señor, de nuestra vida. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, Señor, en esta hora. Dígale al Señor con todo su corazón en esta tarde: tu fidelidad, oh Dios, es grande. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Una vez más, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Señor, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos por lo que has iniciado ya. Que no nos resistamos a tu voz, Señor.
Que no resistamos tu voz en estos días. Quebranta, rompe todo lo que tenga que ser quebrantado en nuestras vidas. Y si hay que venir a ti en arrepentimiento, que podamos venir. Te lo pedimos con todo nuestro corazón en esta hora. Amén, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias te damos. Vamos a tomar 25 minutos.